esquemas rígidos, sino más bien esquemas muy abiertos, muy flexibles, muy democráticos, muy constructivos, que permitan esta diversificación de contenidos, métodos, enfoques, recursos didácticos, diversificación incluso de campos de acción y de formación de los docentes, ¿no? En esta dinamización de las fronteras también las disciplinas, algunos hablan de sociedades postdisciplinarias o de sociedades transdisciplinarias. Entonces, los alcances y los límites de la pedagogía y cómo esta diversificación de experiencias, de esta diversificación de recursos didácticos puede dinamizar muchísimo el quehacer educativo y acercar más el mundo al aula, o el mundo real al aula. Entonces, para eso se necesita también, lo que decíamos antes, tender puentes entre los estudiantes y el mundo, tender puentes entre los estudiantes y otros estudiantes de otras escuelas, entre los estudiantes y los profesionales, entre el estudiante y el artista, entre el estudiante y el músico, entre el estudiante y el científico, entre el estudiante y los textos. O sea, es interesante. Ernesto Sábato en el libro La Resistencia hace una diferencia entre el encuentro con el otro y el rostro del otro, o el encuentro con la pantalla. Dice, la pantalla o el texto lo utilizamos cuando no lo tenemos al otro ahí. No debemos reemplazar el rostro del otro por la pantalla, ni por el texto. O sea, dice, hay textos que nos acercan a rostros que no hemos visto y nunca vamos a poder ver, pero qué bueno que nos dejaron el texto, ¿no? Pero si es que yo puedo hacer el encuentro con el otro, cuerpo a cuerpo, mirada a mirada, rostro a rostro, es mucho más rico que ese encuentro a través solamente de la pantalla o ese encuentro a través de la palabra escrita. No, y el valor de la palabra escrita también, la riqueza que eso puede dinamizar para tener diversas experiencias de encuentro. Bueno, básicamente agradeciéndole muchísimo al doctor Esteve por generar un montón de desafíos y esta riqueza de este encuentro humano que hemos tenido con el doctor Esteve. Muchas gracias. Entonces sí, le paso la palabra al doctor Esteve para que pueda responder algunas de las varias preguntas que le han llegado. Guadalupe, México, me pregunta, de las características señaladas en su exposición sobre la formación de maestros, ¿cuál es la relación con el concepto de competencia? Bueno, yo he hablado permanentemente de destrezas sociales. En el fondo, una competencia es un conjunto de destrezas. Yo, por ejemplo, definiría que una competencia que yo espero debe alcanzar un profesor es ser capaz de descodificar los mensajes gestuales del alumno. Esta es una competencia. Esa competencia se puede dividir en destrezas, que es aquello de lo que yo he hablado permanentemente. Cooperación Iberoamericana me mandó al norte de Argentina, al estado de Jujuy, a ver si podía ayudar a mejorar la educación en el estado de Jujuy. Yo llegué allí con mis ordenadores, mis PowerPoint y mi tecnología europea, y al segundo día descubrí que la mitad de las escuelas no tenían luz eléctrica. Y entonces dejé el ordenador en mi hotel y me dediqué a sentarme en el suelo de tierra batida de muchas escuelas, Quebrada de Humahuaca arriba hasta la frontera de La Quiaca con Bolivia, Tilcara y toda esa zona. Y descubrí algo que me asombró y me dio una enorme lección de lo que significa el magisterio. Porque descubrí que había maestras que por 330 euros al mes no solamente
enseñaban a sus alumnos, sino que gestionaban la salud de la comunidad, vacunaban a las cabras contra la brucelosis, organizaban la comunidad y guardaban un poquito de su dinero para los niños que más lo necesitaban. Y aquellas maestras de la quebrada Humahuaca me descubrieron una de las verdades más inconmovibles que tengo yo sobre la profesión docente, que dice: allá donde hay alguien con algo importante que decir y con la pasión por comunicarlo, hay educación de calidad, aunque dé clase en un ranchito con el suelo de tierra batida y el techo de palma. Y podemos poner magníficos edificios con el suelo de mármol y el techo de oro, que si ponemos nuestras clases en manos de aquel en quien no alienta el espíritu, no habrá educación de calidad, se cobre lo que se cobre. Así que yo lamento mucho que, como dice Echeverry en su libro La tragedia educativa, que yo les recomiendo leer, que haya ese doble lenguaje de unos gobiernos que dicen que la educación es prioritaria, pero que luego no destinan prioritariamente recursos económicos a la educación. Es evidente que yo creo que las maestras de Humahuaca tendrían que cobrar por lo menos 5 veces lo que cobraban, pero ellas me demostraron que hacer una educación de calidad depende de asumir ese rol en el que tú te das cuenta de que incluso en las peores condiciones eres vital para esos chavales, porque eres la única persona que les puede sacar a medio plazo de su miseria. Y por último, Greta Müller, del UPEL de Venezuela, me pregunta: ¿cómo explica usted la exclusión de algunos alumnos en el aula y qué solución nos da para afrontar el problema? Yo creo que en nuestras aulas, al menos en las aulas españolas, hay 2 tipos de exclusión. Una que depende de los prejuicios. Todo el mundo conoce el viejo experimento americano de aquellos alumnos universitarios a los que les dieron 40 ratas idénticas, diciendo que durante un mes entrenaran a las ratas. Y a 20 de ellos les dijeron: no sabes qué suerte tienes, porque te ha tocado una rata listísima con la que, bueno, ya verás qué rápido aprende tu rata y enséñale porque va a aprender mucho. Y a los otros 20 les dijeron: bueno, mira, haz lo que puedas, te ha tocado una rata tonta, no va a aprender mucho, pero bueno, tú esfuérzate, haz lo que puedas con la rata. Es una rata tonta, pero... El resultado final del experimento es que aquellos profesores de rata, alumnos universitarios, a los que se les dijeron que tenían una rata lista, dedicaron más tiempo a su rata. Y al final, como resultado de esto, sus ratas aprendieron más. Mientras que a los que le habían dicho que su rata era tonta, pues se desanimaron, les dedicaron menos tiempo y al final la rata acabó aprendiendo menos. Esto es lo que se conoce como la profecía autocumplida. Y en educación hay mucha profecía autocumplida. Me han mandado al barrio no sé qué, con esos niños a ver lo que puedo hacer. Bueno, allí no se puede hacer nada y al final acabas no haciendo nada. Y esta es una forma de exclusión, a la cual pues tenemos que sumar la exclusión de otros muchos prejuicios en función de sexo, de religión, de color de piel y de 15.000 otras idioteces que hemos inventado los adultos. A mí me parece a veces mentira que uno pueda ser profesor desde el prejuicio, pero conozco cientos de profesores que educan desde el prejuicio. Y la segunda fuente de exclusión, por lo menos la más frecuente en mi país, es la de aquellos exquisitos profesores que, considerándose a sí mismos como académicos, consideran un desdoro
tener que tratar con la plebe que llena sus aulas. Y estos dicen, yo no voy a rebajar mi nivel y por tanto yo voy a explicar al nivel que he explicado siempre, el que me siga y el que no es su problema. Estos profesores suelen acabar mal, porque la primera semana se le descuelgan 2 alumnos, la semana siguiente 3 más, ya van 5, al primer mes ya tienen 8 alumnos descolgados. Y claro, un alumno que no puede seguir la explicación, un alumno que se ve discriminado y excluido por un profesor que le dice, bueno, tú es que ni te enteras, tú es que no sabes lo que yo estoy explicando, tú es que no tienes ni... tu inteligencia no te da para seguirme. Pues es un niño que como no puede aprender se aburre, y como se aburre inventa, y siempre inventa algo malo. Con lo cual, pues a medio plazo acabas teniendo problemas de disciplina en el aula. Desde hace 2 meses mi país me ha encargado la responsabilidad de evaluar las universidades. Y lo primero que hice, nada más recibir este nombramiento, es comprarme una escopeta de 2 cañones. Por si fallo el tiro con el primero, acertarles con el segundo. A algunos de los exquisitos profesores universitarios cuya presencia he detectado en mis 35 años de universidad, que hacen cosas como las siguientes. En mi universidad hay una escuela de ingenieros donde el alumno más tonto que entra allí entra con un 7,63 sobre 10 en los puntajes obtenidos a lo largo del bachillerato que hacen media con la prueba de selectividad. Y ahora resulta que de 120 alumnos que ingresan en la escuela de ingenieros, acaban el primer curso 2. Claro, yo no me puedo creer que exista una repentina epidemia de imbecilidad y de vaguera. Y ahora me pregunto, ¿qué derecho tienen estos tipos para coger a los mejores chicos y chicas españoles y hacer con ellos carne picada? De ahí mi escopeta de 2 cañones. Claro, reflexiono de lo que yo llamo la tercera dimensión, que es la dimensión que tengo de la universidad. Primero tuve una visión como alumno, luego como profesor, y la tercera como padre. Y lo más triste que yo he oído en mis 35 años de universidad fue cuando le pregunté a mi hijo Iñaki por un compañero suyo, Rafael, Premio Nacional de Bachillerato. Premio Nacional de Bachillerato. Y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo le va a Rafael? Y me respondió, papá, no aprobará nunca. Su padre es carnicero y no tiene dinero para mandarle a las academias. Y entonces yo pensé, pues es verdad, para que mi hijo apruebe el primero en ingeniería, yo he pagado de mi bolsillo 6 academias. Claro, se lo comenté a mi rector. Le digo, oye, ¿por qué no echamos a los profesores de la facultad y contratamos a los de la academia? Miren, no cumplimos nuestra función social. Yo estoy allí para ayudar a mis alumnos. Yo no estoy allí para suspenderlos ni para seleccionarlos. Evidentemente que tengo una responsabilidad social en que no salga nadie que no sepa. Pero tengo que poner todos los medios para que sepan. Claro, resulta que frente a esto, la Facultad de Matemáticas de mi universidad ha puesto un curso introductorio para refrescar y mejorar las matemáticas del bachillerato antes de empezar los cursos universitarios. Eso es no excluir. Y excluir es decir, esto es la Facultad de Matemáticas, este es el nivel, el que me siga me sigue y el que no que se vaya a la calle. Y claro, ¿para qué nos pagan el sueldo a fin de mes? Porque claro, yo entiendo que a mí el Estado me paga mi sueldo a fin de mes
para que yo acabe sacando unos licenciados valiosos y preparados, no para hundirle la moral a los mejores chicos y chicas de mi país. Bueno, pues tengo gente que lo hace. Así que nada, si me leen ustedes que salgo en la página de sucesos asesinado, ya saben por lo que ha sido. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Esteves, a Ricardo Cuenca, a Hugo Venegas y seguramente...